A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotricia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Verbum Domini. The Lord takes delight in his people. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new Canten song. al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his Alaben su nombre con danzas. gathering. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. This is the glory of all his Esta es la gloria de todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever makes himself El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said that En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, advocate comes, cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, he will testify. Él dará testimonio de mí. And you also Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. I have told you this. Les he hablado de esto para que no se tambalee la fe de ustedes. Expel you from Los the synagogues. excomulgarán de la sinagoga. Más aún, The hour is coming. llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. They will do this Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. I have told you this. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora Remember, recuerden I told you. lo que yo les he dicho. Verbum Domini.
Dear brothers and sisters in Christ, Hermanos en Cristo, famous English author Dorothy el autor Sayers, famosa Dorothy Sayers fue la primera mujer en graduarse en Oxford de estudios medievales en el siglo XX, era anglicana, y escribió una serie de artículos sobre el Evangelio. En 1930 en Inglaterra, los estudiantes decían, ¿y dónde han recibido ustedes estas ideas hermosas acerca de Cristo? Nunca la hemos escuchado antes. Lo encontramos en Nicea y en otros concilios, y por supuesto hablaba de los cristianos, de los clérigos, sino que hablan de justicia social. Escribió un pequeño artículo llamado El dogma es el drama, y en ella tiene un elenco acerca no de lo que creemos, si ellos estuvieran representando nuestra creencia, y que es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Dijeron el Padre incomprensible, el Hijo incomprensible y el Padre Santo incomprensible. Era todo incomprensible, por supuesto. ¿Y quién es Dios, el Espíritu Santo? Bueno, pues la respuesta es, no lo sé exactamente, nunca ha sido escuchado hasta el Pentecostés. Hay un pecado, pero nadie sabe en contra de lo que hay. La Trinidad y el Espíritu Santo son centrales para nuestra salvación, y en la lectura del día de hoy, el Señor en un versículo básicamente nos da un compendio de la teología del Espíritu Santo, cuando el abogado, que es el Espíritu Santo, que yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en esto el Señor mostró varios puntos que debemos creer acerca del Espíritu Santo. Primeramente, es una persona, porque el pronombre Él se usa para expresarlo. En segundo lugar, procede del Padre, pero es enviado por el Hijo. Uno de los motivos es que Él explica esto a los apóstoles, es para prepararles para la persecución que ocurrirá después, por supuesto, de haber ascendido al cielo, que celebraremos el próximo domingo, el jueves en otros lugares, pero en este país no. La expulsión de la sinagoga es algo que ellos no tienen idea. Y Él demostró el hecho de que el Espíritu Santo, dependiendo de que sea uno cristiano occidental o oriental, procede del Hijo del Padre, porque el Hijo es absolutamente necesario experimentar la naturaleza de nuestra iglesia, y esa naturaleza espiritual es la gracia que reside en nuestra alma. El hecho de que Jesucristo es carne, a pesar de haber ido al cielo, es necesario todavía el experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Es por eso se ve que la iglesia incluye los mediadores primordiales como el ejemplo del cuerpo de nuestro Señor. Por extensión, también Él nos da el Espíritu de la verdad y esos mediadores físicos, como por ejemplo los sacramentos, que son extensiones de su cuerpo, y la jerarquía que son establecidos por nuestro Señor como siervos para explicar la verdad a nosotros. Y el Espíritu de la verdad entra en la iglesia por dos medios: por predicar, lo que se llama la tradición, porque la prédica de la misión primeramente fue primero, y en cierto medio por escritos, ambos que son necesarios para experimentar la verdad. No se puede luchar en uno contra el otro. Y como decidimos que hemos decidido los libros de la Biblia, la gente piensa que la versión de King James fue algo aprobado antes. No, fue el hecho de que la iglesia decidió que estos y no otros, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, que no consideramos parte de la Biblia, corresponden a la prédica y la misión de la iglesia.
como resultado, Cristo, en el Espíritu de la verdad, también en su carne, es absolutamente necesario para experimentar el Espíritu, establece el magisterio. Pero fíjense que el magisterio no es una nueva agencia de revelación. El Padre, a pesar de ser infalible, no dice que va a cambiar la revelación hoy día. La revelación se nos dio por parte de Cristo. En la forma de la revelación se usó con el último apóstol y podemos comprender nuestra doctrina más cada vez, y lo que hacemos es tratar de entender la fe de los apóstoles. Y creemos que hay 7 sacramentos. Hace 1000 años no podemos decir hoy día que hay 2, nada más. No, la verdad no puede cambiar, porque el magisterio, como todos nosotros, es un siervo de la verdad, que es algo infinito y eterno. Ahora, si esto es cierto, el ser siervo de la verdad es algo absolutamente necesario para nosotros experimentar la plenitud de la gracia, y una de las virtudes que es necesaria para todos nosotros experimentar la plenitud de la verdad es la humildad. La humildad ante la verdad sí misma. Hoy se habla de los sentidos de los fieles, y lo que se quiere decir es que se toma un voto de la gente que vive hoy por lo que la doctrina debe ser, y la mayoría es lo que es, y por supuesto podría cambiar si la mayoría de la población cambiara. También somos siervos del Dios infinito. La fe católica no lo entiende nadie completamente, porque es el misterio del cielo. Y no solamente esto, sino que el sentido de los fieles no es tan solo los que viven ahora, sino que la fe de los sentidos de los católicos. Aquí está el que se crió. Lidia, que se convirtió hace miles de años, uno de los temas que se utilizaban en la Reforma es dándoseles el hecho de que todos sus ancestros eran heréticos y tontos. Lo que ellos creyeron estaba mal, todo el mundo de su familia estaba mal por miles de años. No, somos fieles de la verdad. La verdad no cambia, la podemos comprender mejor. Quizás se desarrolló nuestra doctrina, pero no por denegación de lo que ya creemos, sino que se entienda por lo que creemos y se le añade, y por eso tenemos cosas así. Pero la humildad ante la verdad es necesaria hasta cierto punto, pero también es necesaria para nosotros personalmente en nuestra vida diaria, los unos con los otros. Uno de los signos primordiales de la experimentación de la vida es la virtud de la humildad. ¿Y qué es la humildad? Bueno, pues es una hermosa dice que es fea, y la gente inteligente dice que son estúpidos. Eso no es humildad. Lo que quiere decir es que el espíritu de la verdad, eso no es cierto. Nunca está a un solo lado, que es falso. Santa Teresa de Ávila una vez dijo: espero experimentar un alma sin oración, y era muy importante en esa época, más bien que uno sin verdad. En otras palabras, la humildad quiere decir la verdad acerca de uno mismo. Soy criatura creada por Dios, me amó hasta la existencia, me redimió a pesar de mis faltas. No debo recibir esto. Dice aquí en el responsorial, Él toma la ley, la luz de su pueblo, Él se deleita en mí, porque yo le permito que me ame. Y al permitir que me ama, no puedo fijarle límites, porque seré yo el que manipula el mundo. Teresa de Ávila dijo varias horas en que prácticamente desarrollamos nuestro servicio de la verdad. El primero es, dijo ella, que no debemos siempre ser el centro. Mi voluntad se haga en el cielo y no en la tierra, para controlar todo el mundo que yo quiero vivir. Una vez vi una humildad muy grande. No quiere decir que sea deprecación propia,
cuando uno piensa de sí mismo. Así que el darse cuenta de que todos somos siervos del Señor, de la verdad, si permitimos que Dios quiera entrar en nuestra alma, eso quiere decir, como ya experimenté otro día, de que tenemos la actitud del perdón. Teresa de Ávila una vez dijo, el que no pueda perdonar es decir que está en una gran oración. No, no es posible. El Señor mismo ha hecho duro esto. Así que la persona con humildad tiene que darse cuenta de que cosas que le sucedieron, esas persecuciones que fueron horribles, pero en algún sentido Dios los permite, sea por su propia reforma, o la de otras, o para reformar su verdad. Y la experiencia de la verdad pueden hacerlo para cambiar. Por último, en el espíritu de la verdad, una persona con humildad no insiste en su propia opinión acerca de las cosas, sino para manipular con la gente que viven, que siempre quieren estar de acuerdo con ellos. Y ella dice, tiene el pecado de la cordialidad, que es interesante. Fíjense lo que ella dice a sus monjas en el sentido de la perfección. Traten de ser tan placenteras como sea posible, sin ofender a Dios, y lidiar con los que tienen que lidiar, porque les gusta estar con ustedes y quieran seguir ustedes en su conversación y no tengan temor por la virtud. ¿Cuántas personas piensan que el ser un amargado es lo que quiere decir ser una persona virtuosa? Odio a los católicos amargados. No, uno quiere atraer a la gente a la verdad, quiere mostrar uno el hecho de que es una persona feliz. Interesantemente, esto es algo muy importante para las monjas, y digo que para todos. Mientras más santas son, más sociables deben ser cuando lleguen a ser hermanas. No sé cuántas personas me dicen, esa persona no supo relacionar con nadie, son imposibles de lidiar con ellas, pertenecen a un claustro. Y ese es el tipo de virtud que no pertenece a un claustro, porque los problemas que tiene una persona, los problemas se magnifican cuando uno esté en silencio y encerrado. Pese a que uno pueda sentirse de las conversaciones de que no son todas como uno quisiera, nunca se mantengan lejos de ellas. Si quieren tener su amor, deben tratar de ser placenteros o seguir la corriente de aquellos que sean como nosotros, sobre todo nuestras hermanas. Así que traten, hermanos, de tener presente, de no prestar atención a las cosas que le preocupan a ustedes. No hagan que su espíritu se lamente y que falle su razón, porque si no perderán muchas razones. Hermanos en Cristo, el Señor se deleita en su pueblo. La forma primordial en que se deleita es que Él envió al Espíritu Santo en la iglesia en general, pero también pasó el Espíritu Santo para morar en el corazón de ustedes. Hoy celebramos el Francisco de San Ignacio de Laconi, que fue un religioso que vivió en Cerdeña en el siglo XVIII y fue afamado por pedir limosnas y por lo tanto por su humildad. Oremos hoy cuando llegamos a esta misa, por lo tanto, para invitarle a él. Lidia era humilde, ya no exigía que la gente se quedara en su casa, sino si me consideran ustedes que soy una servidora del Señor, vengan conmigo. Entonces mostremos la cordialidad del Señor y el Espíritu Santo. Sí, antes del Pentecostés, aquí tenemos un ejemplo, y también creamos en el Espíritu Santo, porque ya esto tiene que ver con la vida diaria y la ética.